5 minutos ya pasan de las 7 de la mañana en el Distrito Federal y desde nuestros estudios allí en el DF México está Andrés Velázquez, especialistas en delitos informáticos y seguridad de la información, para ayudarnos a entender cómo se hacen en definitiva estas escuchas telefónicas y de qué tipo de práctica estamos hablando. Andrés, te doy por supuesto la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Quiero que nos expliques cómo se hace una escucha telefónica. Adelante. Un gusto saludarles, gracias por la invitación. Una escucha telefónica es cuando una tercera persona obtiene acceso a una conversación que se está dando entre dos, un emisor y un receptor, principalmente cuando estamos hablando de telefonía, que puede ser telefonía fija o telefonía celular. Andrés, ¿cómo se puede interferir un teléfono desde otro país? Me estoy haciendo referencia obviamente al caso del diario británico News of the World, que habrían interferido teléfonos de los Estados Unidos desde Londres, en el Reino Unido. Es muy difícil de que se pueda llegar a dar desde otro país, debido a que, como nosotros lo podremos llegar a imaginar, debe de existir un punto en el ínter entre ambas comunicaciones donde uno pueda llegar a establecer esa escucha, esa intervención. De tal manera que entonces, en este caso, la única forma de que esto se pudiera llegar a dar es si otro país tiene alguna inferencia dentro del proveedor o que la comunicación es enviada de un punto A a un punto B donde toque algún elemento que pueda llegar a ser intervenido por parte de otro país. Ahora, ¿qué es más simple, interferir un teléfono móvil o en su defecto un teléfono fijo? Depende mucho de la situación. En este caso es conocido que existen equipos principalmente para realizar inteligencia que se encuentran normalmente en manos de gobierno para poder llegar a ubicar y detener muchas veces crimen organizado o algunos otros delitos que están volcados principalmente hacia lo que sería telefonía móvil. Estos son equipos que se basan en poder llegar a estar cerca de aquel aparato emisor o receptor para poder llegar a hacer la escucha o la intervención. En el caso de telefonía fija es un poco más complicado hasta cierto punto, sin embargo también es posible, debido a que en este caso en particular simplemente tendríamos que estar dentro de la empresa o el proveedor en el cual se hace la comunicación. Andrés Velázquez, especialistas en delitos informáticos. El avance de la tecnología y también de las telecomunicaciones propician a que cada vez sean más simples realizar, concretar escuchas ilegales. Yo creo que es un tema que va más allá. Digamos que la tecnología per se no fue creada inicialmente, en el caso de la tecnología para teléfonos fijos y celulares, para proteger ese esquema. En el caso de telefonía celular existen algoritmos que permiten llegar a encriptar, a cifrar la información que está enviándose de un teléfono a la central y de la central al otro teléfono, lo cual es un poco más seguro. Sin embargo, existen, y como lo comentaba, ciertos elementos tecnológicos que pueden llegar a permitirlo, ¿no? Ahora, ¿crees que hay que ser un experto en el tema para interferir un teléfono? ¿Qué tipo de conocimiento y también de aparatología se necesitan para las escuchas ilegales? Depende de si estamos hablando de telefonía fija o telefonía celular. En el caso de telefonía fija, creo que es claro el poder llegar a entender que si yo dentro de casa, donde tengo una línea telefónica, conecto un cable y genero una extensión, pues de alguna manera podría llegar a estar creando una forma de escucha, aunque no es profesional, podría llegarse uno a dar cuenta. Se escucha muchas veces cuando alguien descuelga el teléfono. Sin embargo, cuando estamos hablando de telefonía celular es la más difícil. Como comentaba anteriormente, se requiere de tecnología muy especializada, de que no es tampoco accesible para cualquier persona y que normalmente es de alto costo para poder llegar a hacerlo. Ahora, Andrés, desde que se desató este tema del diario británico sensacionalista de News of the World en el Reino Unido, comenzó nuevamente el debate en cuanto a la privacidad y los límites de las escuchas telefónicas. Esto es justamente lo que te quiero preguntar. ¿Cuál es el límite a la hora de que una persona interfiera el teléfono de otro por causas o motivos que se desconocen? Yo creo que el límite como tal, tenemos dos entes, tenemos
la posibilidad de llegar a realizarlo. Vuelvo a repetirlo, no es algo que sea tan sencillo como parece, se requieren de ciertos elementos puntuales. No podría yo desde cualquier lugar, o no podría cualquier persona desde cualquier lugar hacer una intercepción de cualquier tipo de comunicación. Se requieren de ciertos factores para poder llegar a hacerlo correctamente. Muchas veces estas escuchas se pueden llegar a realizar directamente en los proveedores de la comunicación, ¿no? Quienes defienden justamente las escuchas telefónicas aseguran que estas son fundamentales en la lucha, como por ejemplo la actividad delictiva, el narcotráfico, el terrorismo. ¿Qué pensás vos con respecto a esto? Yo creo que la tecnología, y viéndolo desde el área de la cual nos compete, que principalmente es la investigación de delitos informáticos, al ser el primer laboratorio de investigación en América Latina de estos delitos, es muy importante el poder llegar a utilizar información contenida dentro de estos dispositivos para poder llegar a perseguir y consignar a aquellos que están cometiendo delitos. Sin embargo, también por otro lado, es importante poder llegar a delimitar, como muchos de los países lo han hecho, el poder llegar a intervenir una conversación siempre y cuando existan los elementos necesarios para poder llegar a probar que efectivamente se va a encontrar algo y que se haga de una forma legal. Andrés, muy brevemente te pido, porque tenemos poco tiempo, ¿existe legislación en América Latina sobre las escuchas ilegales o por el contrario hay un vacío jurídico con respecto a este tema en nuestra región? Yo creo que prácticamente en toda América Latina tenemos la posibilidad de encontrar tipificaciones específicas sobre este tipo de cuestiones. Aquella persona que escuche de manera no autorizada conversaciones. Sin embargo, yo creo que el vacío que podemos llegar, o un área de oportunidad, es precisamente bajo qué elementos mucho más específicos se puede llegar a realizar una intervención de comunicaciones y que permita que esto sea un elemento para que las autoridades puedan llegar a detener a los delincuentes. Desde el Distrito Federal, especialista en delitos informáticos y en seguridad de la información, el ingeniero Andrés Velázquez, a quien le agradecemos muchísimo, obviamente, por explicarnos a estas personas que no estamos dentro de este mundo qué es una escucha telefónica, qué se necesita para concretarla y, por supuesto, los límites de las escuchas telefónicas a partir del caso del diario británico News of the World y también los casos en América Latina que hay con respecto a eso. Eso lo vamos a estar hablando más adelante.